Buenas tardes, amigos y amigas de las mil caras. Hoy he hecho un trabajo, me ha llevado bastantes horas hacer una recopilación de todos los síntomas de esclerosis múltiple que he podido encontrar. Como sabes, la esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso central. Según la zona del sistema nervioso central que esté afectada, se producen unos u otros síntomas. Esa va a ser, digamos, la estructura que te voy a dar. Por ejemplo, nervio óptico, que es este nerviecito que va desde el cerebro hasta el ojo. El nervio óptico, cuando hay lesiones ahí, se producen síntomas visuales. Esos síntomas visuales pueden ser la pérdida total o parcial de la visión de uno o de los dos ojos, o incluso que puedas llegar a ver como una manchita negra o como que no veas por una parte del ojo, en fin, esos serían los síntomas visuales. Dentro de la neuritis óptica, que es esa afectación del nervio óptico, puede ocurrir que haya dolor ocular. Es un dolor que se produce como si fuera al fondo, como si fuera atrás, en la parte de atrás del ojo, en ese cablecito, en ese nervio. Claro, está inflamado, entonces es posible que haya algún dolor. Puede ocurrir también que haya una disminución en la percepción de los colores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vemos los colores, pero les falta nitidez, les falta claridad, incluso a veces uno puede llegar a confundir gamas de color parecidas, verdes, azules, cosas así, porque pierden como una nitidez, porque no estás viendo con claridad. En segundo lugar, diríamos que hay unos síntomas que tienen que ver con que esté afectado el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es como si fuese la base, ¿no? Está el cerebro, el cerebelo y el tronco que está debajo, sería como el soporte, por simplificarlo y ser un poco vulgar, ¿no? Y cuando uno tiene afectada esa zona, cuando tiene lesiones en esa zona, puede provocar disartria. La disartria puede ser problemas de articulación, que es como que tienes dificultad para pronunciar palabras adecuadamente, etc. O también otro tipo de disartria podría ser una especie de tono monótono. Es decir, yo ahora estoy hablando, hablo más alto, hablo más bajo. Así. Y esto sería como un tono monótono en el que no se diferencia. Por otro lado, tendríamos la disfagia. La disfagia, digamos que iríamos en dos partes. Dificultades para tragar. Esto lo explica muy bien Lina en algún vídeo que ya tenemos, y si hay dudas, podemos hacer otro. Esa disfagia puede ocasionar dificultades para tragar. Dificultades para tragar, porque el cerebro no está mandando bien las señales y entonces, bueno, el cerebro en este caso, hay lesiones en el tronco del encéfalo y eso hace que tengamos esas dificultades. Y además puede ocurrir también que uno tenga una especie de regurgitación, es decir, que aquello que traga en ocasiones se le devuelva a la boca. Otro síntoma más relacionado con el tronco del encéfalo, que podríamos pensar que es un síntoma visual, pero las lesiones tienen que estar en el tronco, es el tema del nistagmo. El nistagmo, nistagmus en latín, es esos movimientos involuntarios y descoordinados de los ojos. Pueden ser hacia arriba o pueden ser hacia los lados. Ese nistagmo puede provocar una visión borrosa. Y además del nistagmo podemos tener también, cuando tenemos lesiones en el tronco, podemos tener también problemas de enfoque, problemas de acomodación. Es decir, que tenemos como una dificultad para mantener la mirada fija o para enfocar directamente. Podemos tener también vértigos. Definiríamos los vértigos como de dos formas principalmente, como una sensación de giros, ¿no? Como que algo se estuviese moviendo, como que uno se va para los lados, se aturde, o como una sensación de desequilibrio, es decir, que estamos inestables al caminar. Es como si tuviésemos un zapato más alto que otro o algo así, ¿no? Como que, bueno, eso serían un poco la definición fácil de los vértigos como síntomas del tronco del encéfalo. Si tenemos afectada la médula espinal, aquí suele haber síntomas relacionados con la parálisis o con la paresia. La paresia es como más debilidad y la parálisis, pues es parálisis, es que no lo puedes mover, ¿no? Entonces puede que eso pase en una sola extremidad, puede que pase en dos o puede que pase en las cuatro.
también puede ocasionar fatigabilidad. No tienes parálisis, pero es como que los músculos, aquí sí influyen los músculos, como que los músculos, se fatigasen mucho antes. Las afectaciones en la médula también pueden provocar la famosa espasticidad. Espasticidad tendríamos como en dos tipos. Uno sería la rigidez, que es lo que todos conocemos, digamos, por espasticidad, que es esa rigidez, que es eso que se te queda una extremidad como muy rígida y no la puedes mover, no la puedes doblar. O también, relacionado con esta espasticidad, puede que tengamos espasmos. Esos espasmos serían como contracciones involuntarias, dolorosas, muchas de esas veces, y que pueden tener que ver con que estamos haciendo algún gesto, ¿no? Y entonces eso, o simplemente estando en reposo. Relacionadas con la médula también están las alteraciones sensitivas, que serían las principalmente parestesias, que bueno, pues tienes sensación de hormigueo, de picor, de como que tienes agujas, ¿no? Y en estas alteraciones sensitivas también pueden aparecer las hipoestesias. Las hipoestesias es como que hipo es menos, entonces como que no tiene sensibilidad o tiene una sensibilidad muy bajita. Entonces apenas sientes el frío o apenas sientes el calor o nada. Por eso hay gente que se quema, ¿no? Ese tipo de cosas son las hipoestesias. Y en tercer lugar, las disestesias serían sensaciones anormales, casi siempre dolorosas, ¿no? Y pueden ser sensaciones de quemazón, sensaciones de picazón, etc. Las lesiones en la médula pueden ocasionar problemas en la vejiga y en el intestino. ¿Aquí qué puede haber? Pues esta urgencia urinaria, la vejiga neurogénica, que suele ser dificultad para iniciar la micción, un chorrito muy débil, una orina como sin fuerza, ¿no? Incluso esa sensación de que no ha vaciado suficiente, por lo que tiene que orinar con mucha frecuencia. Por otro lado estaría la urgencia urinaria, que es que tienes que ir sí o sí, y a veces hay personas que tienen incluso incontinencia, es decir, que no llegan, que se les escapa antes. Y además de esto, eso a nivel de orina, de vejiga, además de esto podemos tener problemas como intestinales, que muchas veces, muchísimas personas pueden tener estreñimiento relacionado con la esclerosis múltiple, o puede haber algún caso, que los hay también, en el que puede haber algún tipo de incontinencia, también incontinencia fecal. Bueno, seguimos con zonas. ¿Qué? ¿Estás haciendo check? ¿Estás haciendo un chulito, una muesca en cada uno de estos que he dicho? Es que quedan muchos todavía. Ahora nos queda la zona del cerebelo, que es otro órgano que está aquí como debajo del cerebro. Cuando hay afectaciones, cuando hay lesiones en el cerebelo, pueden producirse ataxias. Dentro de las ataxias tendríamos la dismetría. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no medimos bien, que uno va a coger un vaso y o se pasa con la mano y lo... bueno, se cae o se queda como corto, es decir, que no calculamos bien. Hay otro síntoma que tiene un nombre muy complicado, a ver si lo digo bien, mediadococinesia. Y es que tenemos dificultad para hacer movimientos rápidos y alternos. Es como una dificultad de coordinación de los movimientos. Y luego está la conocida marcha atáxica, que es algo que nos suele identificar bastante a las personas con esclerosis múltiple. Y es esa forma de caminar en la que uno es inestable, es como errática, ¿no? Esa forma de caminar un poco dificultosa que a veces tenemos las personas con esclerosis múltiple y que es muy característica. Aquí, con el cerebelo, tiene que ver otro tipo de síntomas, que es el temblor intencional. ¿Qué quiere decir temblor intencional? No es este que decíamos antes, sino que cuando tú vas a hacer algo, al ir a hacer algo es cuando te da ese temblor. Y por supuesto, con el cerebelo tienen que ver las dificultades para mantener el equilibrio. La inestabilidad, que son las dificultades para mantenerse en equilibrio, y esta inestabilidad a veces ocasiona en las personas con esclerosis múltiple caídas frecuentes. Vamos a otra zona, vamos al protagonista de todo esto, que es el cerebro. Pues, ¿qué te parece si te digo que el gran síntoma, la fatiga, tiene que ver con cuando tenemos lesiones en el cerebro? Y además de eso, también
con esas lesiones en el cerebro tiene que ver la apatía. Esto que a veces nos dicen, no, esta sensación, y también hay vídeos en las que hablamos de no tengo ganas de hacer nada, pues esa apatía también tiene que ver con las lesiones en el cerebro. También es un síntoma, no es que uno sea vago o sea flojo, no, es que eso también lo ocasiona la esclerosis múltiple. Con las lesiones en el cerebro tienen mucho que ver los problemas cognitivos, los famosos problemas cognitivos, que son problemas de atención, problemas de memoria, dificultad para recordar cosas, dificultad para concentrarnos en tareas y también a veces puede ocurrir lentitud en el procesamiento de la información, como que los demás fueran un poco más rápidos y uno le costase un poquito más. Y algo que tiene que ver con la esclerosis múltiple, que tiene que ver con las lesiones en el cerebro y que tendemos a frivolizar demasiado es la depresión. Las personas que tienen depresión asociada a la esclerosis múltiple muchas veces tienen que ver con lesiones en el cerebro. Es decir, que las lesiones en el cerebro nos ocasionan también esos síntomas emocionales. Hemos dicho la depresión, puede ser también la ansiedad definida como exceso de preocupación, nerviosismo, temor a todo, ¿no? Y por otro lado está la labilidad emocional, que ya hemos hablado de ella también. ¿Qué es eso de tan pronto estás súper happy, súper feliz, como te dan ganas de llorar por alguna cosa que no parece importante, etcétera? También por estas lesiones en el cerebro se pueden ocasionar dificultades en la marcha y en la movilidad. ¿Son parecidas a las otras? Sí. ¿Es importante? Bueno, pues eso lo tiene que hacer el neurólogo, una persona muy experta que sepa definir cuál es la diferencia entre dificultades en la marcha por una lesión en el cerebro o por una en el cerebelo. Pero que sepamos que eso ocurre. La más característica, y esta sí sería diferente, sería la dificultad al caminar, como por ejemplo el síndrome del pie caído. Eso tiene que ver con lesiones en el cerebro, porque uno va como arrastrando los pies, como que el cerebro no manda la orden adecuada para una forma de caminar correcta. Y ya hemos dicho las principales partes del sistema nervioso central a las que están asociados estos síntomas, pero es que hay más síntomas que no están determinados específicamente en una de estas zonas. Por ejemplo, el dolor neuropático es una sensación de dolor, de quemazón, que tiene que ver con la lesión, con las lesiones en los nervios. Es como que hubiera esos cortocircuitos de los que hablamos figuradamente y esos son los que generan el dolor de tipo neuropático. Y también puede haber dolor de tipo músculo-esquelético. Este dolor músculo-esquelético pues puede provocar dolor en distintas zonas, en las extremidades, los músculos principalmente, y eso normalmente tiene que ver con la espasticidad. Es decir, el neuropático tiene que ver con la lesión en los nervios y el músculo-esquelético tiene que ver con que tengamos espasticidad, rigidez, que nos ocasiona dolor en la espalda, en las piernas, etc. Recuerda que todo esto no te tiene que pasar, por favor. Espera, que no hemos terminado. Siento ser portador de tan malas noticias si alguno de estos síntomas no lo conocías, pero es que también las personas con esclerosis múltiple pueden tener disfunciones sexuales, ellos y ellas. Los hombres, pues, ¿qué vas a tener? Pues una de las cosas principales es disfunción eréctil, problemas para eyacular. Las mujeres, pues dificultad para lubricar, dificultad para alcanzar el orgasmo, vamos, que son parecidos en uno y otro sexo. Y algo que puede tener que ver o puede ser achacable a la esclerosis múltiple es una disminución en el deseo sexual. Una más, que no está asociada a una parte del sistema nervioso central concreta, pero que afecta a muchísimas personas con esclerosis múltiple. ¿La estabas echando de menos? Obviamente es la sensibilidad al calor. Y esa sensibilidad al calor en ocasiones provoca el llamado fenómeno de Utov, que lo que hace es que se exacerban los síntomas, todo se pone muchísimo peor. Y para ir terminando te diría que tampoco está muy asociado a ninguna parte del sistema nervioso central y son las dificultades en el sueño. Esto nos pasa a muchas personas. En primer lugar, o una de ellas sería el insomnio. Es decir, que uno
no duerme o le cuesta muchísimo, tiene muchísima dificultad para dormir. Hay gente que duerme, pero les pasa algo que se llama fragmentación del sueño, es decir, se despiertan cada poco, de manera que el sueño no es muy reparador, es decir, se despiertan varias veces durante la noche. Puede ser por otros síntomas, dolor, ganas de orinar, tal, o puede ser porque sí. Y asociado a uno y a otro está la somnolencia diurna, ¿no? Que uno, si no ha dormido bien, o incluso a veces habiendo dormido bien, tiene una sensación de sueño durante todo el día. Está un poco nubladito durante todo el día. Bueno, creo que estos son todos los que he podido recopilar. No sé si se me ha olvidado alguno. Si se me ha olvidado alguno, te agradecería que lo pongas ahí abajo en los comentarios. Y espero haberte ayudado a entender o a identificar alguna de las cosas que te están pasando. A veces pensamos que cosas que nos pasan son de la esclerosis múltiple y no, y a veces no le damos importancia a cosas que sí lo son. Aunque también te digo que estos síntomas muchas veces los acabamos normalizando. Espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo espero que te sirva. Déjame en comentarios lo que tú quieras y escríbeme para cualquier duda. Chao, hasta luego.